estaba diciendo de los $50. Ustedes, $50 es una vez por todo el año. Eso no se hizo claro. No piensen que son $50 al mes. Eso es como Starbucks. No, una vez. Una vez. Para esa obra tan tremenda que ellos están haciendo. Entonces aquí estamos, el libro de Romanos. Tomen sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 1. Padre, oramos, Señor, que mientras nos acercamos a tu palabra, que tú por el poder del Espíritu Santo, quienes nosotros no tenemos duda de que está aquí, cuando Jesús va a ser exaltado y es exaltado, tú estás aquí en tu presencia. Esperamos ser enseñados por ti. Deseamos ser discipulados en tu palabra. Y hemos venido no solo para ser iglesia, solo para hacer un acto religioso o algo moral. Nosotros hemos venido a ti, Dios Todopoderoso, para que tú puedas transformar nuestras vidas. Nosotros hemos venido esperando y preparados, esperando con expectativas. Y Señor, nosotros esperamos que tu palabra se haga viva hacia nosotros. Prepáranos para estos días en los cuales estamos. Padre, que estemos avanzando a la verdad y que estemos en la ofensiva para hacer luz, para estar brillando por ti y para ser personas de fe verdadera en ti. No de nosotros mismos, no del sistema, pero tú. Te amamos, Dios, y te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Romanos capítulo 1, y estamos en los versículos 18 esta mañana a los versículos 23. Esta es la segunda parte, la segunda parte de esta porción de la escritura. Estamos viendo el mensaje todos de pie, y habla de un escenario de un juzgado donde nos vamos a sentar no solo en juicio un día delante de todos los seres humanos, pero en realidad que Dios, el juicio real de Dios, la Biblia nos enseña, es actual y es presente, siempre está presente, como Dios preside. Romanos capítulo 1, versículo 18. Yo voy a empezar en el versículo 18, si ustedes pueden ir a los números impares de Romanos capítulo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. ¿Pueden sentarse? Muy bien. Todos de pie. Esto es lo que empieza el tono para esta porción de la Escritura, capítulo 1, versículo 18. Pablo lleva el argumento que está trayendo hacia adelante hasta el final del tercer capítulo. Y no va a haber ningún lugar donde esconderse para el momento que Pablo nos traiga a cerrar el tercer capítulo. El Espíritu Santo, la Biblia dice de sí mismo que el autor de la Biblia es él, Pablo mismo. Estaba bajo la inspiración o la posesión del Espíritu Santo. Lo que él había escrito a la iglesia en Roma es una verdad universal. ¿Y por qué? Porque es la verdad eterna de Dios y nunca cambia. Y una declaración después de otra, Pablo va a estar hablando por esa inspiración del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esto lo hace de frente, como vamos a ver el día de hoy, el próximo domingo, donde él va y habla a lo que se conoce como paganismo. Placer, que este sistema de creencias que el placer del hombre es
lo que sea que eso signifique. Es lo que yo voy a hacer, lo que yo quiero hacer. Y él va a hablar a esto y él nos va a decir en dónde se basa. Se basa en una falta de Dios que está enraizada, en mi opinión, por ahora, no tanto en una creencia, sino están sin creer. Yo diría que es un rechazo voluntario de quién es Dios y la naturaleza de Dios, porque vamos a escuchar en la Biblia el día de hoy que cada ser humano se le ha dado un testimonio de la naturaleza de Dios que se da en cada uno de los hombres, mujeres, niños o niñas y Jesús. En una manera que yo pienso que hay un signo de exclamación donde dice Jesús en el Evangelio de Juan de que el Espíritu Santo ha venido para mostrar o convencer al mundo de pecado. Es muy poderoso. Entonces, cuando decimos todos de pie, estamos hablando del juicio de Dios, el teatro de la vida. Solo porque hay maldad en el mundo, amigos, no piensen que Dios ha perdido el control. Injusticias, las cosas horribles que se están llevando a cabo en nuestro mundo. Dios no está ausente. Dios está permitiendo que las ramificaciones del pecado y que el hombre que quiere vivir la vida lejos de Dios, esto es lo que sucede. Pero va a su camino y nunca va a ser como esto, nunca va a ser así. Hay una ira en la raza humana y hay un día que viene, aleluya. Y cuando ese día venga, Dios va a intervenir. Y vimos esto la última vez a propósito. En el versículo 18 lo leímos hace un momento, porque la ira de Dios, artículo definitivo, no es la ira de Satanás, no es la ira del hombre, es la ira de Dios. Se revela desde el cielo. Esta declaración declara que está sucediendo ahora y que va a escalar en un crescendo, y vamos a escribir esto de la culminación a Apocalipsis capítulo 19. Nosotros tocamos esto la última vez. Y fue un contexto de las personas que dicen, yo creo en el Dios del Nuevo Testamento y no el Dios del Antiguo. Pero el Dios del Antiguo Testamento es el mismo en el Nuevo. Lo que ustedes están experimentando en este momento y lo que el mundo está experimentando en este momento es lo que se conoce como la edad de la iglesia. Podemos decir la edad de la iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando la iglesia sea quitada, va a haber un envío de la ira de Dios, que va a ser algo de lo que nunca hemos visto en la historia del ser humano, y va a culminar con este evento en Apocalipsis 19. Juan dice, este es Juan hablando, y esta perspectiva es desde el cielo, desde el capítulo 4, versículo 1 del libro de Apocalipsis. Juan nos está diciendo lo que está sucediendo en el cielo y en la tierra desde el cielo. Ese es su punto de ventaja. Ahora, entonces, vi el cielo abierto, está viendo el cielo que se abrió, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Este es el nombre o el título de Jesús, Fiel y Verdadero. Y con justicia tienen que circular esto, juzga, también tienen que circular juzga, y hace que la palabra pelea o guerra, no me gusta la palabra guerra, por supuesto que no. Pero Dios en Cristo Jesús, el Señor va a regresar y va a poner un final a la guerra cuando Él ejercite la guerra. Este es el Dios del Nuevo Testamento porque Él es el Dios del Antiguo. Versículo 12. Sus ojos, los ojos de Jesús eran como llama de fuego, y habla de su justicia y de su pureza. Y había en su cabeza muchos diademas, y esto habla de su autoridad absoluta y su poder. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Tiene que leer los últimos 6 capítulos del libro de Isaías para averiguar qué es esto. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y ustedes saben eso del Evangelio de Juan, capítulo 1, que es Jesús mismo. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Veamos su autoridad. Démonos cuenta de su ira. Y él las regirá con vara de hierro. Y él
él mismo, Jesús, él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Esto es maravilloso: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es Jesús en la segunda venida, cuando Él regrese para establecer su reino en la tierra. Imagínense esto. Los 7 años de la tribulación ahora están finalizando con su advenimiento. Y ustedes lo leyeron hace un momento. Jesús, sus vestiduras están manchadas de sangre. Yo pensé que iban a decir, wow. Y de su boca, cuando dice que de su boca sale una espada aguda, es una referencia a la palabra de Dios. Él va a juzgar al mundo con la palabra de Dios, quien es Él, pero Él la va a hablar en juicio y en justicia. Y Él tiene esta vestidura que está manchada de sangre. Y el Antiguo Testamento nos dice que cuando se le pregunta, cuando el Mesías regrese, las personas van a decir, ¿de dónde recibiste toda esta sangre en tus vestiduras? Y Él va a decir, es para mí, nadie me ayudó. Era la ira del Dios Todopoderoso, y yo he ejecutado el día de la venganza sobre todos aquellos quienes han hecho la maldad. Y Él trae un final a los 7 años de tribulación, y lo menciono porque lo leímos hace un momento. Nuestro Dios es un Dios de justicia, es santo, es una ira divina. Y yo les presenté la última vez que no nos gusta pensar de esa manera. Pero Él no puede ser Dios sin esto. Él es santo. Y porque Él es santo, no puede estar enfrente del pecado. Lo hermoso es de que no nos hizo a un lado, sino que vino a la cruz para poder lidiar con este asunto del pecado, y murió para nuestra justificación. Pero ¿por qué hizo esto? Tiene que ser una pregunta en nuestros corazones. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Él murió en la cruz por nuestros pecados, pero ¿por qué haría Él esto? Oigan, porque Él es santo y justo, y no va a haber falta de santidad e injusticia delante de su presencia, pero Él quiere que estemos en su presencia. Entonces lo que Él hizo es que pagó el precio de nuestro pecado en la cruz, y Él murió donde tú y yo tendríamos que haber muerto. Pero en el tercer día Él resucitó de los muertos. ¿Y por qué hizo Él esto? Porque el amor lo llevó a pagar ese precio. Pero el amor es amor justo y santo, y ese amor no es débil, y esa ira no es en venganza, es puro. Son los atributos de Dios que nosotros no podemos sentirnos identificados. Él es mucho más allá de nosotros. Pero nosotros aprendemos en este primer argumento que nosotros nos ponemos de pie concerniente a la ira de Dios, porque Él es puro y santo. Amigos, antes de que continuemos al próximo argumento, no dejen que nadie nunca los haga que pidan disculpas por el Dios que ustedes adoran, solo porque son ignorantes de quién es Él. No dejen que impongan en ustedes a cualquier otra cosa concerniente a su carácter y su naturaleza. No dejen que esto suceda. Conozcan su Biblia. Porque de acuerdo a la Escritura, la ira de Dios es revelada, está en la oración presente. La ira de Dios es inminente en la atmósfera aquí y ahora, y se va a intensificar. Entonces aquí vamos a empezar. Vamos a dejar donde terminamos, todos de pie para escuchar de la justicia de Dios. Escriban esto: justicia. El versículo 18 continúa diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad y, ¿qué más? Injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una declaración tremenda. Entonces, la palabra para describir esta impiedad es algo extraordinario. Y esto es el significado griego del lenguaje original. Si lo ponemos en la pantalla, significa estar ausente o tener la ausencia de Dios en tu mente. Márquenlo. Esta impiedad es no pensar en Dios. La Biblia dice que esta es impiedad. Y esto significa ejercitar cosas que llevan a acciones que están sin Dios. Significa conducirse a sí mismo hacia la maldad. Y esto no tendría que ser una sorpresa para nosotros. Cuando tú rechazas a Dios en la mente, entonces te vas a
ir a la maldad. Esa es una respuesta normal. Yo no quiero hablar de Dios, no quiero saber de Dios. Y tú ves las estadísticas, tú ves los datos de la vida misma y tú ves la diferencia de cómo los niños se vuelven cuando ellos son criados con o sin el pensamiento de Dios en sus vidas. La clave para esto tan hermoso y poderoso y esta vida exitosa es muy simple, honestamente, es tener el temor de Dios. El temor de Dios. Para aquellos que no están familiarizados con quién es Dios, ustedes no les gusta escuchar eso, porque ustedes escuchan la palabra temor de Dios como terror, pero no es lo que significa. Ser criado pensando en quién Dios es conocer su carácter y es saber su persona, y es lo que causa el significado de la palabra, el temor de Dios, es el asombro delante de Dios, estar en asombro de Él. Tendría que afectar cómo vives tu vida. No puedes estar en asombro de Dios y vivir una vida que está sin Dios. Es imposible. Pero si tienes el temor o esta presencia de Dios, tú vas a irte a aquello que le agrada a Dios. ¿Y saben qué? Ustedes lo van a amar. Cristianos, oigan, hoy tenemos que tenerlo bajo nuestro cinturón porque la Biblia nos enseña que Él quiere que nuestras vidas sean bajo su reinado para que seamos bendecidos. Él no necesita que estemos bajo su reinado para que digamos, bueno, ya tengo unos más bajo mi control. No. Entonces, cuando nosotros entendemos eso como creyentes, andamos alrededor del mundo y hablamos con las personas y lo que les estamos diciendo de la naturaleza de nuestro Dios tendría que invitarles para tomar la misma decisión, para poder seguir a Dios con nosotros. Tendría que ser algo hermoso. Esa justicia es algo hermoso, amigos. Justicia significa hacer lo correcto. El mundo, de acuerdo a la Biblia, es impío y no hace lo correcto. Pero la razón por la cual tenemos a un Dios que va a llamar a toda la humanidad un día a que se ponga de pie y a que escuche, estamos hablando de estas acusaciones formales. Él tiene estas acusaciones en contra de esto que está sin Cristo y también los acusa de esta impiedad porque Él es justo. Y en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 lo leímos recientemente y lo vamos a volver a leer. Segunda de Timoteo 3:1. Para aquellos que no están familiarizados con estos, ¿qué tan relevante es la Biblia? Yo les voy a contestar el día de hoy que mañana el periódico de mañana está tratando de alcanzar la Biblia. Las noticias del próximo mes y del próximo año están tratando de alcanzar a la Biblia. Y no lo digo para ser divertido, sino que lo creo con todo mi corazón. Y no es cierto porque yo lo creo. Es cierto porque la evidencia no lo ha confirmado. Entonces, a la luz de esto, veamos esto, segunda de Timoteo 3:1, te haces esta pregunta, ¿qué tan relevante es la Biblia? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces queremos hacer la pregunta, ¿estamos en los últimos días? Algunas personas van a decir sí, otros no. Lo bueno es que la Biblia nos va a decir que algunas de las manifestaciones de lo que la vida en los últimos días se ve, iglesia, ¿están conmigo? Están muy callados. Ustedes saben cómo es la cosa, aunque no sean pentecosteses, tienen que pretender que lo son aquí en Calvary. Yo lo necesito, por favor, pretenda. Tienen que hacerlo como que, aunque sean bautistas, pueden decir amén en voz alta, pueden hacerlo, podemos hacerlo. Entonces, Pablo aquí a Timoteo le está diciendo, así se van a ver los últimos días y son peligrosos. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Dios los bendiga, gracias por venir. ¿Es cierto? Los hombres van a hacer lo que quieran hacer. Y yo quiero, yo hago, yo estoy persiguiendo, yo alcanzo lo que yo quiera. No vivimos en un mundo en este momento que está energizado por lo que yo pueda sacarte. Y es una edad muy oscura, pero la Biblia dice que esto iba a venir. Lo bueno es que cuando tú caminas con Jesús, tú eres lo contrario a este estilo de vida. La oscuridad es algo de este lado, pero es más fácil para que nosotros seamos la luz con esta armadura brillante, por decirlo así. Entonces, amadores de sí mismos, ¿qué hacemos? También nosotros amamos a otras personas. Avaros, que aman el dinero. Ese es el dios Mamón. Amar al dinero.
aquellos que son orgullosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, están atacando la naturaleza de Dios, ofendiéndolo en cada una de las oportunidades. Desobedientes a los padres. Yo sé que esto no le pasa a nadie de ustedes en este cuarto, pero he escuchado de otras personas que hay personas desobedientes a sus padres. Pablo dice que este es un indicador de los últimos días y tú dirías, bueno, los niños siempre se han rebelado en contra de los padres. No, esto está incrementando y simultáneamente. Todas estas cosas van a estar sucediendo, los niños van a ser su propia autoridad y esta es una marca de los últimos días y la Biblia dice que van a ser tiempos peligrosos. Y recuerden que la palabra peligroso significa que son momentos que te van a costar mucho. Calumniadores, implacables, ingratos, impíos, sin afecto natural, intemperantes, crueles. Que nuestra cultura no está ahí. Déjenme animarlos un poquito. Cuando las personas están calumniándolos a ustedes, sepan esto. Cuando ellos empiezan a calumniar, o si empiezan a calumniar, o si estás en una conversación con ellos y ellos van a calumniar, sepan esto, que nadie va a reconocer esto. Yo quiero que ustedes sean bendecidos con anterioridad. Ellos están perdiendo el debate. En el momento que ellos te empiezan a calumniar por tu puesto, por tu decisión de honrar a Dios, tu fe, ellos ya perdieron su argumento. Amén. Ellos lo pierden. ¿Por qué? ¿Saben? Ustedes saben la respuesta. Ellos lo pierden porque no tienen espacio para Dios en sus pensamientos. Cuando no hay bueno en sus pensamientos, va a haber una vacante y van a escuchar grillos en su cabeza. No hay nada allá adentro, pero no va a pasar por mucho tiempo. Llenan este vacío con las cosas del mundo, sabiduría del mundo, filosofías del mundo y pensamientos del mundo, cosas vanas. Y uno de los juicios de la ira de Dios en la vida de la persona es que cuando ellos lo rechazan a Él, se dan la vuelta y creen todo menos a Él. No creen en la crucifixión, en la resurrección, no creen el 100% de la veracidad de la Biblia. Ellos ridiculizan y calumnian a ti y a Dios y después se dan la vuelta y ellos se tragan una pirámide que fue hecha de paja, que se ponen sobre su cabeza con tape y caminan alrededor. En la naturaleza, piensan que me lo estoy inventando, van a la naturaleza tratando de hallar su espíritu, donde todas las convergencias del campo de energía del universo están aquí. ¿Alguna vez han visto estas cosas? ¿Han ido a estos lugares de la nación donde ellos practican esto? Yo no quiero mencionar ningún nombre y voy a estar muy cerca de ese lugar muy pronto y quiero ir sin que me digan nada, pero es algo de la nueva era. El vacío se llena. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú confías? ¿Qué es lo que tú sabes? Porque va a llevar tu conducta y va a guiar tu conducta. Y cuando las personas calumnian, puede ser animado. Bueno, este hombre me está llamando, me está poniendo apodos y está hablando mal de Dios y está dando malos argumentos. No para ser orgullosos de esto, significa que viene algo de fuera de nuestra boca. Vamos a arreglar esto, iglesia. Vamos a hablar. ¿Es tu verdad? ¿Qué verdad? ¿Es tu verdad? Solo funciona esto en teoría. Mientras hablamos uno a otro en nuestro círculo, ¿cuál es tu verdad? Mi verdad son paletas y mascotas y arcoíris. ¿Y cuál es tu verdad? Mi verdad es que yo me como a las mascotas, a las paletas y los arcoíris. Y la persona no puede decirle a la otra persona, ¿cómo te vas a comer mi paleta y mi mascota? Y en tu verdad, ¿por qué no? Cuando no hay Dios, todo puede pasar. Tú no me puedes decir que estoy equivocado si no hay un Dios. No puedes juzgarme porque no hay juicio. Es lo que todos hacen en sus propios ojos y eso es lo correcto.
Y este es el mundo en el que vivimos nosotros el día de hoy, donde hay calumnias sin ningún control propio, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí está la parte que asusta. Versículo 5. Por eso vas a la iglesia. Que tendrán apariencia de piedad. Significa que se ven muy bien desde afuera, pero negarán la eficacia de ella. Esto significa que el evangelio no tiene poder porque el Espíritu Santo no ha sido permitido para hacer que esa verdad se haga vida en sus vidas. A esto se evita, dice la palabra. Entonces, cuando sale la verdad, esa es la clave. Entre más tengamos la palabra de Dios en nosotros, va a salir de nosotros. Cuando nosotros hablemos en esta cultura que no tiene a Dios y que es impía, cuando nosotros hablemos, asegurémonos a que estemos hablando la verdad revelada de Dios. Tenemos que asegurarnos, porque nuestras opiniones no tienen ningún poder. Y nosotros queremos decir lo que Dios dice sobre las cosas. Y quiero agregar esto, tú nunca tienes que defender la verdad. Yo sé que la apologética es una ciencia hermosa de la palabra de Dios para defender la fe. Yo lo entiendo, pero no me gusta la definición, para ser honestos. Por esta razón, tal vez, no sé, si eres un apologético o apologista es para defender la verdad. Yo tendría que ponerlo de esta manera. Como cristiano, yo he consumido su verdad. ¿Están conmigo? Yo la tengo. Y cuando yo hablo a alguien, yo voy a hablar la verdad de Dios a ellos y no tengo que defender la verdad. Tú dejas que la verdad salga, solo déjala salir. Imagínense. ¿Pueden imaginarse tener un león en una jaula aquí en la plataforma? ¿Tenemos un león? Sí, es un león. Y yo puedo tener opiniones del león, yo puedo hablar de él, tú puedes tener tu opinión, pero ¿saben qué? Si yo camino y dejo salir al león, tú vas a averiguar todo sobre el león. Y esa es la verdad. Abre la jaula y deja salir al león. Como creyente, obtén la verdad, ponla en ti, abre tu boca y esa es la jaula, déjala salir y tú no tienes que defender a la verdad, como tú no tienes que defender al león. Él puede defenderse solo. La verdad controla el mundo alrededor de nosotros. Tenemos que ser personas de verdad y para ser personas de verdad tenemos que ser personas de justicia. Eso significa hacer lo correcto y tenemos la palabra de injusticia. Tenemos la impiedad y después tenemos la palabra injusticia, hacer lo equivocado, lo que no es bueno. Esta palabra significa actuar con esta intención deliberada, significa de lo que tú vas a hacer no le agrada a Dios. Hacer lo que está mal o no está bien en los ojos de Dios, hacer injusticias, hacer lo equivocado. Y esto es increíble. Hacer iniquidades, singular o plural, es irrelevante. La maldad y hacer la injusticia es determinarse no hacer lo correcto, sino lo opuesto. Me voy a determinar a hacer lo equivocado o lo malo. Y la Biblia dice que eso es maldad. Bueno, Jack, esto es está allá afuera. Esto es lo bueno. Esta es la existencia. Esto es lo bueno de la existencia de Dios. Tú no tienes que tomar la Biblia. Y tú te cruzas en el momento de que ya sea una persona o es un punto o es un clic o una oportunidad y tú sabes dentro que esto es lo incorrecto o de hacer. Tú sabes que es algo malo. Bueno, yo no creo en Dios. Bueno, no importa si crees en Dios o no, tú sabes que está mal. Y cuando tú eres más joven, eres más sensible a esto. Cuando eres más viejo, tú tienes menos oportunidad de no solo salvación. Mientras te estás volviendo más viejo, tu corazón se endurece en contra de Dios. Tengan cuidado, te estoy diciendo, si no son seguidores de Jesús y tienen otro cumpleaños, cada persona incrédula que pasa un cumpleaños es una advertencia. Tus amigos cristianos tendrían que venir y decir, ay, lo siento mucho, hoy es tu cumpleaños y no eres un cristiano todavía, se te pasó otro año. Que el infierno viene. ¿Puedes escuchar el sonido de las llamas? No, y los quiero decir con amor. Pero
estás caminando en una línea muy delgada y tienes que tener cuidado de esta injusticia, decidiendo con intención hacer lo malo. Voy a hacer esto. Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces las cosas que yo te digo? Tú puedes hallar cuánto Él te ama y cuánto le importas. Tú quieres saber lo que Jesús está diciendo para poder hacer eso que Él quiere. Porque Él se trata de la vida y vemos aquí la injusticia. Escuchen esto. Génesis 6:5 nos dice de la injusticia. Escuchen esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Suena como el día de hoy. Esto pudo estar en las primeras páginas de los periódicos. La ciencia y el descubrimiento de la ciencia muestra que el corazón del hombre piensa en el mal continuo solamente estos días. Y no nos gusta escuchar eso, pero la Biblia dice que siempre ese es el caso. Separados de Dios, este es el caso. Y nadie le gusta escuchar eso, pero oigan, Génesis continúa. Y se arrepintió Jehová. Aquí quiere decir que el Señor lloró de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Tenía tristeza en su corazón. Déjenme decirles lo que no significa de que Dios diga o dijo, cometió un error. No, Él sabía que esto ya iba a suceder antes de que fuera creada la humanidad. Tenemos que leer el libro de Efesios para poder tener esa respuesta. Él estaba triste de la falta de Dios y de la injusticia. Él está tan triste como estuvo en ese momento. Él tiene tristeza. Versículo 7, Génesis 6:7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué declaración tan tremenda. ¿Cuál es mi punto? Para mostrarles de que Dios te ha dado a ti y a mí vida y nos ha dado un libro para vivir la vida de esa manera, pero al mismo tiempo ese mismo libro de verdad nos dice cómo identificamos lo que está mal en el mundo. Y nuestro mundo está lleno de impiedad e injusticia y Dios nos está diciendo, por eso es que mi ira está presente y por eso es que va a venir y se pone más intenso y es increíble para mí. Esto es tan poderoso. Vean la palabra en la escritura. Suprimir y la palabra verdad. Suprimir. Ellos no dicen la verdad. ¿Quién hace esto? Un mundo que no tiene a Dios. Un mundo impío. En un mundo injusto. ¿Ustedes ven alguna evidencia donde la verdad está siendo oprimida? ¿Ven qué tan relevante es la Biblia? Estamos hablando de un libro de 2000 años y está comentando en las noticias y en nuestra cultura y en nuestros currículums el día de hoy. La presión en contra de la verdad. Están gastándose billones de dólares para oprimir esta verdad. Es algo increíble. Significa sostenerlo o ir en contra de esto con venganza para quitarlo, para tratar de atar la verdad. La palabra significa afligir la verdad, torturar la verdad. Esta es una declaración poderosa. En varias áreas de estudio, la palabra o la argumentación es que y los datos, si ustedes van a vender un producto que estás reuniendo especificaciones para ese producto para poderlo lanzar, tienes que tener cuidado de quién lo vas a comprar, cuál es su historial, cuál lo que es lo que está en juego, porque detrás de bambalinas cuando vemos los datos hay un arte de darle la vuelta a la información. Y es como sumarizado en la aplicación de vamos a torturar los nombres, podemos torturar los números que eventualmente nos van a dar lo que nosotros necesitamos. Esto es algo malo. Y una de las otras cosas, no podemos arreglar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que vender este producto con ese problema. Y muchos años tuvimos esta idea del mercado. Lánzalo, pon el problema principal, hazlo como algo bueno. ¿Saben que ustedes están lidiando con eso todos los días cuando compran algo? Tú tendrías que ser que nuestra unidad no puede hacer esto. Y tú piensas, ay, qué bueno, voy a comprarla.
Lo mismo que tú necesitas, el mundo viene y te dice, tú necesitas verdad. Sí, 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 lo hago. Te la vamos a decir. Muy bien. Y te dicen su verdad. Porque escucharon la verdad, no les gusta. Porque son impíos e injustos, Dios no está en sus pensamientos. ¿Qué es lo que hacen? Tienen que hacer algo con esto. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos oprimen la verdad. La palabra significa sentarse sobre alguien. ¿Recuerdan cuando ustedes eran niños pequeños y había los otros niños chiquititos que jugaban con ustedes y ustedes se sentaban encima de ellos? No se sentaban en ellos, estaban peleando y estaban luchando y se sentaban en ellos porque no podían hacer nada si ustedes se sentaban encima de ellos. Significa que se sientan encima de ellos. Aquellos que odian a Dios se sientan sobre la verdad y así es como la oprimen. Entonces yo les estoy preguntando, tal vez hay un incrédulo en el cuarto o un incrédulo que está viendo. Entonces, ¿cómo contestas tú a esto? La Biblia nos dice que en los últimos días, una de las manifestaciones de la maldad del hombre viene a este mundo que está rechazando a Dios y a Cristo. Y una de las características sería estos intentos de oprimir esta verdad. Ustedes no pueden negar que no está sucediendo. Pero recuerdan el león que estaba en la jaula, no puedes oprimirla. Puedes intentarlo. Ellos intentan hacer esto con la verdad, pero la verdad siempre gana. Y no pareciera, todavía no se ha terminado. Yo confieso, no estoy siendo orgulloso, solo voy a decir, yo hago las mejores palomitas de maíz del mundo, así como a la antigüita. Una gran olla y pongo mantequilla con un aceite secreto que no les voy a decir qué es. Y pongo este maíz para palomitas. Yo sé cómo poner la temperatura y en cierto momento sé cómo mover la temperatura al próximo número y pongo la tapadera y sé cómo moverlo, no tanto ni muy poquito. ¿Y saben qué sucede? Eso es lo que sucede. Y es muy divertido porque los nietos me dicen, me encantan las palomitas de maíz. Muy bien, ahí voy. Ustedes escuchan pop, pop, pop. Y está la tapa puesta y se reúnen. ¿Saben por qué? Porque les gusta esta parte. Les encanta. Está subiendo, están reventando y siempre pongo más maíz en la olla, más de lo que la olla puede sostener. Entonces eso es lo que debemos hacer nosotros en la vida. ¿Cuánta crema batida tendrías tú que tener? Sí, exactamente. Entonces está saliendo y están reventando y viene la tapadera y la tapadera se sube y los nietos empiezan, ¡yeah! Y está subiendo y subiendo y subiendo y entonces las palomitas levantan la tapadera y yo la saco. ¿Y qué es lo que sucede? Es exactamente lo que hace la verdad. Trata de suprimir la verdad. Siéntate en ella si quieres. Ok, sosténla, dale toda la energía que tú puedes, ve a hacerlo. Aquellos de ustedes que no creen en Dios, siéntense en la tapa todo lo que ustedes quieran. La verdad va a salir y cuando salga va a ser como ese león. Es un león, el león de la Biblia, el león de Judá, él viene. Y esto es algo hermoso absolutamente y tenemos que recordar eso en una edad de estas personas que están chequeando los datos. Ya no vamos a tener estos que están revisando los datos. Yo he revisado los datos de los que revisan los datos y son todos corruptos por las industrias corruptas. Tienen una agenda y le dan la vuelta a todos hacen, todos los que hacen esto. Yo estoy revisando los datos, bueno, yo estoy revisando tus datos y tú usas esto para tu discernimiento y tu sabiduría, tú vas a meterte en problemas. Ellos ya llegaron al final, ya los atraparon. Y los momentos de los periódicos o las modas o lo que están publicando. Yo mencioné esto la semana pasada o el miércoles, no me recuerdo cuándo, pero yo soy muy nostálgico en este tiempo
del año porque lo del COVID se acabó y viene el 15 de junio. Recuerdan que en junio 14, no salgas en junio 14, puedes salir en junio 15. Muy bien, puedes salir, es increíble. COVID lo sabe, es increíble. COVID está aquí, apúrense, apúrense, que el 15 viene, ya no tengo mucho tiempo. Pero, bueno, se me olvidó lo que iba a decir. Ah, sí, ya me acordé. Yo les dije esto antes, pero solo tengo una vida para decirlo. Entonces voy a repetir lo mismo, yo sé, pero todas las agencias de noticias y que imprimen y me condenan a mí y a ustedes por ser una iglesia el año pasado y dijeron que íbamos a matar a todos y que la gente se iba a morir. ¿Y cómo es que ya no me llaman? ¿Por qué no me están entrevistando ahora? Es algo selectivo. Esta impiedad, esta injusticia no quiere nada con la verdad, pero es inevitable que va a venir sobre ellos también. Extraordinario. Otra cosa bajo este argumento es lo que estamos viendo, todos de pie para escuchar la justicia de Dios. Veamos el versículo 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Vean esto, queridos amigos, esto es maravilloso, escuchar la justicia de Dios. Cuando ustedes comparten el evangelio con las personas en evangelismo, ustedes le dicen a sus amigos o a alguien con quien estén hablando y les dicen Jesús. Y cuando tú escuches el evangelio tienes que responder, y estamos viendo que el Espíritu Santo está entrando al corazón de alguien porque ustedes están dando testimonio. Eso es lo que sucede. Ustedes están llegando al punto y ustedes ven que se ponen un poco nerviosos y se están moviendo y hacen esto. Vean, no dejen que esto los desanime. Empiezan a hacer esto. Esto pasa en cada uno de los servicios aquí. A propósito, pastor, ya. Se ponen nerviosos. Y después lo entienden. Ah, sí, bueno, yo tengo que tomar una decisión. Pues, ¿por qué tengo que tomar una decisión? ¿Qué tal que las personas que nunca han escuchado el evangelio? ¿A quién le importa a él? Te estoy hablando a ti en este momento. Esa tendría que ser tu respuesta. Ellos están tratando de desviar porque salió el león. Y son confrontados con la verdad y se desvían. Es nuestra naturaleza humana desviarlos porque no quieren considerar a Dios. Entonces, de repente, ¿qué están diciendo? ¿Estás preocupado del alma de la persona que está ahí en Sudamérica que no ha oído el evangelio? Si estás tan preocupado de las almas, vamos la próxima semana para poder ocuparnos de ese hombre. Puedes unirte conmigo, tú y yo y Jesús, en este momento. Y aquí está lo increíble. Tú les puedes decir esto después y lo aprendes en la iglesia. Tú puedes decirle, ¿sabes qué? La ira de Dios viene porque el versículo 19 dice que lo que es manifiesto de Dios está en ti, y te van a decir que Dios ha revelado dentro de ti que Él existe. Por eso les dije de que yo no creo en los ateos. Yo no creo en ellos. Esa es solo una pantalla de humo. Esta persona sabe, Dios dice que Él es real. Esto tiene que venir a que ellos escojan para qué van a vivir, y porque dice que Dios se los ha mostrado, y esto es mucho más fuerte. No que solo estoy dando mi caso para que Dios se revele, Dios ya lo hizo. A mí me encanta esto. No es basado en el evangelista, el pastor, un púlpito, un sacerdote, un amigo. Dios lo revela. Como creyentes nosotros tenemos que sacar lo que creemos y empezarle a hablar a las personas. ¿Quieres hablar de Dios? Bueno, honestamente inténtalo. ¿Estás esperando por tu carro? ¿Quieres hablar de Dios mientras tanto? Podemos hacerlo cuando hacemos todo. ¿Qué tal los Dodgers o los Lakers? No los Lakers. Algo más. ¿Cierto? Eso es algo personal, eso es intenso. Y eso es lo que importa. Estamos hablando de Dios. Esto es increíble porque lo que se conoce, necesitamos 3 palabras. Conocido, se puede conocer. El Dios de la Biblia dice, yo puedo ser conocible. Y número 2, yo me manifesté. Eso significa que sí, ha sido traído a la luz. Aquí en su presencia, todo lo que ustedes quieren que las personas consideren está bajo la luz.
desde un diamante hasta un carro, está en un cuarto donde lo muestran, como una vitrina. Tenemos un piso para poderlos mostrar. Y se llama el mundo y las cosas que Él ha creado. Están aquí frente a ustedes. Y lo vamos a ver aquí en unos momentos. Que Él ha mostrado, que Él ha iluminado o ha traído hacia adelante o lo ha hecho público. Aquí vamos al segundo argumento, todos de pie. Y esto significa todo estar de pie y poder ver. ¿Para ver qué? Número 1, la evidencia. Porque las cosas invisibles de él, versículo 20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por favor, marquen esto y revísenlo. Esta es una declaración profunda de evidencia. Dios va a tener en ese día de culminación de juicio, las personas van a estar delante de Dios y Dios va a hacer que todos se pongan de pie. Y aquí están lo que van a escuchar. Yo les he dado evidencia. Desde la creación del mundo, Génesis capítulo 1:1, por la creación, desde la creación, aquí en este momento del mundo. Vean esto, sus atributos invisibles se hacen claramente visibles. Eso no es posible. Sí, es muy posible. La Biblia dice, la naturaleza de Dios dice aquí, mis atributos son invisibles. Dios es espíritu y es invisible. Mis atributos, quién soy yo y lo que soy, es invisible para sus ojos aquí en este momento, en este mundo, pero esto es quién soy yo. No te preocupes, son claramente visibles. No es una contradicción. Dios en su persona es quien es Él. La naturaleza revela su existencia. La naturaleza revela sus huellas digitales. La naturaleza revela su diseño. La naturaleza revela su plan. Para que ningún humano diga, Dios no existe. Si está la naturaleza, ¿de dónde vino? Ustedes no han sido indoctrinados por la cultura o hechos en la cultura para pensar de cierta manera. Cierto patrón de pensamiento que está dentro de nosotros. Cuando tú ves alrededor de lo que se ha hecho y lo que tú puedes ver, ¿de dónde viene? Esto te obliga a creer y las personas se ponen nerviosas porque causa que yo venga a una conclusión. Y esa conclusión es que yo digo proceso evolucionario. Oh Dios, viene a ver de qué lado vamos a escoger. ¿A dónde es que vamos a ir? El proceso de evolución. Si tú tienes la teoría de evolución, ¿puedo decir yo esto? Todavía, mis amigos, es la teoría de la evolución. ¿Hay algún maestro de escuela aquí? Es una teoría, no es el hecho de la evolución, es una teoría. Bueno, ¿cuál es el hecho de la creación? Bueno, lo vamos a poner de esta manera. Si tenemos un barril de 55 galones de aceite de oliva y yo soy el único en el cuarto y el cuarto está cerrado con llave y este barril tiene un corcho en medio de él. Yo saco el corcho y todo el aceite sale. Y se abre la puerta y alguien entra y me dice, ¿qué está pasando? ¿Hay aceite por todos lados? Ya lo veo. ¿Cómo llegó ahí? Salió del barril. ¿Y por qué salió del barril? Porque se quitó el corcho. ¿Y quién quitó el corcho? Un humano quitó el corcho. Pero no hay otro ser humano aquí. Bueno, más específicamente, yo, el ser humano, quité el corcho del barril y salió el aceite. Yo lo hice. Ese es el testimonio de la creación. Espera un minuto, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, tienes que ver alrededor. Las orugas se vuelven mariposas. El agua puede ser evaporada o sólida. O líquida. Mi cuerpo está jalando aire de la atmósfera y lo está convirtiendo en
a la aplicación tangible de los elementos del aire para poder sostener mi cerebro mientras yo esté trabajando. La vida está sucediendo. Todas estas cosas se están llevando a cabo. La evidencia es abrumadora y Dios te dice, porque tú vives en este mundo y has sido creado en mi imagen y estás corriendo sin Dios, impíamente, en injusticia sin mí y no quieres nada de mí, tú tienes que saber algo, que viene la ira y ahora ya está en efecto en la atmósfera en cualquier momento. Puede golpearte en cualquier momento. La salvación te va a evitar esta ira. Pero sepamos esto. Yo les he dado evidencia. No puedes decir que no lo ha hecho, pero no es conveniente. Entonces, casi terminamos. Tengo que terminar muy pronto. Salmo 19. Voy a leer el Salmo 19 de la nueva versión viviente, pero es muy gráfica y quiero traérselas a ustedes. Salmo 19. A propósito, 10 minutos después de las 3 voy a salir para ver si es cierto y si es cierto. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Versículo 3. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Yo estuve en una boda ayer y era tan obvio cuando se acabó la boda y estaba aquí la recepción. Aquellos dos, esposo y esposa, no podían esperar para irse de ahí. ¿Por qué? Yo me pregunto. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso, la órbita, hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Cada científico sabe que todo lo que está allá arriba ha sido ordenado, el curso, el camino, la trayectoria de las cosas. Todo es algo genial y nosotros lo sabemos. Y si lo hacemos, ¿por qué tenemos que tener estos equipos geniales para poder ir a analizar esto? Y en el momento que hacemos esto y lo encendemos, esto que suena este aparato y vemos hacia allá afuera, ¿y qué pasa? Decimos, wow. Y vamos a terminar con esto. Me encanta esto. Salmo 139. Perdónenme si me emociono mucho por esto. Salmo 139 fue escrito hace 2000 años. David no tenía ningún equipo radiológico, nunca había ido a la escuela de medicina. Hace 3000 años es lo que voy a leer en este momento. David dice, porque tú, Dios, formaste mis entrañas. Estoy construido por dentro. Y es una tecnología espectacular. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esto nos tendría que asustar. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esto no significa, no este versículo significa que Dios necesariamente te estaba cubriendo en capas. Habla del hecho que yo empecé como un puntito microscópico. Y cuando yo estaba creciendo dentro de mi madre, tú me estabas cubriendo. Tú me diste la piel. Tú me diseñaste. Yo estaba en el vientre de mi madre y tú estabas poniendo mi piel y me estabas haciendo una capa sobre otra. ¿Cómo sabía David eso? Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Habla de la tecnología.
Maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Bueno, ¿cómo sabía que fue hecho en secreto? ¿Cómo sabía eso, David? Piensen en eso. ¿Todos nosotros fuimos hechos en secreto? Oigan, ¿saben cuando las personas dicen, obviamente estamos hablando de David, que era un bebé en el vientre de su madre? ¿Saben que las personas dicen cosas como, bueno, no estamos seguros cuándo es vida? Bueno, para las actas no he escuchado a una persona que diga esto. No sé cómo decirlo. Las personas con inteligencia nunca han dicho esto, y aquí está la razón del por qué. No puedes sacar algo viviente de algo muerto. Entonces, cuando David dice, yo fui hecho en secreto, ¿saben de qué está hablando él? Su padre pensó que su mamá era muy bonita y le mandó un mensaje de su ADN. Y cuando ese mensaje iba en el camino, todo lo que iba ahí estaba vivo. Si no estaba vivo, entonces no pasa nada por ese camino. Estaba vivo. Que iba en la línea del tren, y aquí la mamá que iba a ser mamá. Ella es la estación. Y el tren ya viene. Y su estación está muy activa y muy viva. Hay mucho que está sucediendo ahí. Muy viva. Muy viva, muy vivo, todo está viviendo ahí. Y de repente el tren llega a la estación, y cuando hay una colisión, normalmente en el mundo todas las colisiones llevan al desastre. Todas las colisiones en las leyes de la termodinámica llevan a una catástrofe. Nunca puedes explotar algo y obtener algo ordenado de esto. Y en esta situación, porque esto está vivo con información y esto está también vivo con información dentro, diseñado para esto, cuando ellos chocan, todavía hay vida. Y ahora es una vida de la información de dos vidas, y tienes un milagro que es físico. Es un milagro que puedes tocar y ver. Ahí está. Hecho en secreto. ¿Cómo sabía David esto? Hace 3000 años. ¿Cómo sabía él eso? Y dice en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. El manual que decía A, B, y ponla dentro del 1B. Dios hace esto. No podemos replicar esto. Tenemos que robar de Dios para poder hacer algo como esto. Él dice aquí que en tu libro estaban escritas todas estas cosas. Versículo 17. Cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Y por eso tendríamos que estar en asombro de Dios, y por eso tendríamos que dejar de rechazar a Dios y de odiar a Dios. Él es increíble. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema con eso? Increíble. Entonces, pueden cerrar sus Biblias. Todavía no se paren, pero cierren sus Biblias y vean esto. Yo no digo esto para enojarlos, yo lo digo para que puedan pensar en algo. Ustedes escucharon que la Biblia nos habla sobre nosotros cuando nadie sabía que ni habíamos sido anunciados que éramos nosotros. Cuando tú y yo, solo Dios sabía. Mamá ni siquiera sabía todavía. Ella se enteró después. ¿No es eso increíble? ¿Qué está mal? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, bueno, ya recuerdo. Algo está pasando aquí. Lo que nos lleva a otro milagro. Un hombre viviente, una mujer viviente crearon una vida. Y en estos días y en este tiempo las personas discuten esto. Bueno, está bien, no te preocupes.
Podemos tirar la vida, ni siquiera dicen vida. Tira esa piel. Es solo tejido, no es una persona. Estas personas han perdido la cabeza porque ellos perdieron el pensamiento de Dios. Entonces dicen cosas tan ridículas, increíblemente ridículas y tan mal científicamente. Y en cada área de la ciencia dice que está mal. Y es cuando alguien viene y dice, ¿sabes qué? Es tu cuerpo y es tu opción, tu decisión. ¿Has escuchado? Es tu cuerpo, tu decisión. ¿Quién dice eso? Un científico no puede decirlo porque saben mucho. Olviden a los teólogos. El científico dice, bueno, no es tu cuerpo. Tienes a alguien viviendo adentro de ti y no eres tú. Es otra persona. Entonces, ¿cómo sabes eso? Bueno, todo lo que sé y conozco es la ciencia, pero cuando nosotros sacamos algo de esa persona dentro de ti, tienen su propio ADN, código de ADN. El color de los ojos, la nariz, todo ya está escrito. Está allá adentro. Entonces, cuando las personas dicen, es mi cuerpo y es mi decisión. Bueno, yo lo entiendo. Si tú vas a ponerte un tatuaje, si quieres un tatuaje, es tu cuerpo y es tu decisión. Las personas alrededor del mundo que yo conozco saben sobre lo de las vacunas. Y se discuten de las vacunas y que es muy triste porque está destruyendo familias. Y es esto. Yo le pregunté a un abogado que si esto es cierto y me dijo que sí. Yo no soy abogado, pero me estoy robando esto de uno. Tú tienes un derecho de la Constitución que ninguna compañía ni nadie puede hacerte que te pongas la vacuna. No pueden despedirte por eso. Eso es algo ilegal. Pero tú no lo sabes. Tú no lo sabes que es ilegal y no te pueden despedir. Es ilegal. Te pueden aún preguntarte si la tienes. Es ilegal. Esa es la ley. Pero tú no sabes eso porque no quieren que sepas, porque están suprimiendo la verdad. Entonces vean esto. Si tú te quieres poner una vacuna, es tu cuerpo, es tu decisión. Pero oigan, Dios está diciendo sobre este milagro dentro de ti. Tomaste una decisión, fue tu decisión, es tu cuerpo y tú hiciste el amor. Y esto fue lo que sucedió. Y tú sabías eso, esto es lo que sucede. Y tienes una persona nueva dentro de ti. Si eso para mí no es un sello de la mente brillante y genia de Dios. Él dice en el libro de Génesis, antes que Moisés tuviera un estetoscopio o que el símbolo con la serpiente, con un palo con una serpiente, Moisés sabía que dentro de esa vida había sido dada por Dios y era un nuevo milagro. Y la ley de Dios requiere esto. Escuchen, familia, iglesia. Hoy, la ira de Dios viene en contra del mundo que está rechazándolo a Él en todos lados. Desde la ciencia hasta las políticas, la cultura, las familias, lo que quieras. Dios está siendo rechazado. Y nosotros vemos alrededor de nuestro mundo y nos preguntamos por qué la nación está como está. Padre, oramos y pedimos de ti, Dios, que tú veas desde el cielo y tengas misericordia de nosotros, Padre. Señor, que tú puedas movernos a nosotros, tu pueblo, para hacer la justicia, para hacer la piedad, para proclamar tus obras maravillosas. Que la evidencia está ahí. Que tu argumento es claro. Que vayamos de este lugar hoy, Señor, salgamos energizados. Y si hay alguien aquí que no te conoce personalmente, que tal vez hoy algo les ha pegado, que el león salió de la jaula y que llegó a sus mentes y a sus corazones, y tal vez hoy están pensando que Jesús tiene sentido. Él murió en la cruz por mis pecados. Dios vino y murió en mi lugar.
para hacerme libre, resucitó de los muertos, para liberarme de esta ira. Y yo tengo que confiar en Él y tengo que correr de la ciudad de la destrucción, escapar de este barco que se está hundiendo o de este desastre que está creciendo, y puedo tener una vida real. Sí, tú puedes tenerla, amigo. Tú dile a Dios en este momento, ¿dónde estás? Yo quiero intercambiar mi vida. Dios, yo quiero darte mi vida el día de hoy y quiero que tú me des una nueva vida. Y por eso, Señor, yo te voy a seguir. Y yo me voy a levantar y te voy a seguir. Quien tú seas el día de hoy, Dios escucha y ve la decisión que estás tomando. Lee su libro, acércate a Él y huye de la ira y encuentra vida eterna. Nunca te vas a lamentar. Y oramos esto en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Dios los bendiga. Levantémonos mientras vamos cerrando.